Bienvenido, doctor Mario. El Centro Integral de Gestión Integral de Riesgo se complace en presentar al doctor Mario López Pérez, quien gentilmente ha aceptado apoyarnos en el foro virtual sobre perspectivas climáticas de los modelos globales en América Latina y el Caribe, con el análisis y tendencias e indicadores del presente y futuro de la sequía en América Latina y el Caribe. El profesor Mario es del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en México y, doctor, estamos muy agradecidos con su participación. Bienvenido al foro. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. No, yo estoy honrado de participar con ustedes y en esta y en las ocasiones futuras que ustedes así lo dispongan. Espero que lo que presente yo es lo que ustedes esperan respecto de lo que nosotros conocemos del tema de sequía, no solamente de América Latina y el Caribe, sino del mundo en general. No sé si ya puedo empezar mi participación. Sí, gracias, doctor Mario. Muy agradecidos de nuevo y bienvenido al Centro SIGIR. Muchas gracias. Bueno, yo lo que voy a presentarles es algo que seguramente ustedes ya conocen. La sequía es un elemento que ha ocurrido a lo largo de los años y que ha afectado propiamente a todo el continente americano, desde América del Norte hasta Sudamérica y evidentemente el Caribe, ¿no? El impacto de la sequía pues ha afectado economías, personas, medio ambiente, los daños han sido significativos, tanto en las personas como en pérdidas agrícolas, generación de plagas, pandemias y migraciones humanas y evidentemente más pobreza. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en México, que es simplemente un punto de lo que también ocurre en toda América Latina y el Caribe. En el caso mexicano existe evidencia histórica de que las culturas maya y teotihuacana desaparecieron o migraron a causa de las sequías recurrentes, inclusive en el caso mexicano, el tema de la sequía es uno de los detonadores de sucesos tan relevantes como el momento de independencia de México de 1810 y de la Revolución Mexicana de 1910. Es decir, la sequía ha estado a lo largo de la historia de México como un elemento que se ha manifestado todo el tiempo. Esto que yo acabo de comentar quiere decir que el fenómeno de la sequía es un fenómeno natural, que es recurrente y que nunca antes se había planteado cómo enfrentarlo de manera preventiva. Es decir, siempre se había presentado como un fenómeno que debía ser atendido una vez que ocurría. Hay en la información de América Latina y el Caribe y en general en el mundo, una evidencia de que ha existido un incremento en el número, intensidad y duración de esta. Por eso, prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe están implementando sistemas de monitoreo y de alerta temprana de la sequía. Sin embargo, es importante señalar que el grado de desarrollo de estos sistemas es diverso, pero no solamente es diverso, sino también el uso de indicadores es muy diferente entre uno y otro país. Y la orientación que cada país le ha dado a su monitoreo, su alerta de la sequía, depende mucho de la información disponible y depende mucho de qué sectores son los más afectados, que varía de país a país. Nuevamente México es un ejemplo de esto.
Existe una tendencia creciente en el siglo pasado, ustedes lo pueden notar ahí en la pantalla, en los cuales se aprecia desde 1948 hasta 1996 cómo la sequía ha estado afectando a un mayor número de estados de la República Mexicana. Esto está documentado. Esto ha provocado que el monitor que México realiza haya ido mejorando gradualmente. Es importante hacer notar que México empezó en un acuerdo con Estados Unidos de América y Canadá a generar un monitor de sequías de Norteamérica. Esto empezó en el año de 2003. Estados Unidos de América tenía un monitor de sequía anterior a esto, unos 5, 6, 7, 8 años ya establecido. Todo esto empujado por el National Drought Mitigation Center, que es una institución dentro de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos, donde el doctor Donald Wilhite generó el primer monitor de sequía de Estados Unidos para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. Y ellos empezaron con 5 indicadores que tienen ustedes ahí en la pantalla, que es el monitor de sequía, severidad de Palmer, percentiles de humedad del suelo, normal precipitación, índice estandarizado y salud de la vegetación. Y gradualmente ellos han integrado muchos más indicadores para el monitor de sequías, para detallar y precisar con mayor detalle en algunas áreas dentro de su país. México, junto con Canadá y Estados Unidos, empezaron a generar su propio monitor de sequías y se le denomina hoy monitor de sequías de Norteamérica. En el caso de Estados Unidos, ellos publican cada 7 días. Todos los jueves se actualiza el monitor de sequías de Estados Unidos. El de Norteamérica se actualiza cada mes. El de México se actualiza cada 15 días. En el caso mexicano, ya tenemos más indicadores, no tantos como Estados Unidos, pero ya tenemos muchos indicadores que nos permiten evaluar la sequía. Recientemente México ha mejorado su monitoreo y alertamiento mediante un observatorio de sequía muy al estilo de lo que la Universidad de Princeton en Estados Unidos tiene para toda América Latina y para África. Y también el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha generado un mapa ponderado de escala temporal de sequía, es decir, que mide la persistencia de la sequía. Ahorita voy a detallar un poco más estos temas porque son relevantes. Esta es la evolución que se mide de la sequía en México. Y el monitor tiene muchos materiales que mostrar para identificar y monitorear la sequía. Este es el monitor de escala temporal, que es el de persistencia de sequía, donde se determina para cada mes, cada 3 meses, 6 meses, 9, 12, 24 meses, qué tan persistente es la sequía con el propósito de mirar hacia el futuro y poder pronosticar o predecir lo que va a ocurrir. También México tiene mapas de vulnerabilidad, de peligro y de riesgo de sequía. Evidentemente México ha sido referencia para otros países y en particular para Brasil. El monitor de sequía del nordeste de Brasil, que generó de manera conjunta 4 estados, Pernambuco, Ceará y Bahía, con la experiencia mexicana ellos han generado su monitor de sequía con las mismas escalas y rangos que el monitor de sequía de Norteamérica, que es el que México sigue. Otros países, por ejemplo, Chile, monitorea la sequía utilizando no muchos indicadores como el monitor mexicano o como el monitor estadounidense o el de Norteamérica. Utiliza algunos indicadores como por ejemplo el índice de precipitación estandarizado y con base en esto, o precipitación, porcentaje de precipitación normal, y generan mapas para alertar a la población, a los gobiernos de qué es lo que está ocurriendo. En el caso boliviano, ellos utilizan anomalía porcentual de precipitación,
y ellos están mucho más orientados hacia el sector agrícola, el sector pecuario, de qué es lo que está ocurriendo en términos de anomalía para su país y toma de decisiones. También ellos tienen, los bolivianos, mapas de umbrales de alerta roja para déficit de precipitación. Nuevamente, muy orientado hacia los sectores que más les interesan, que es el agrícola y el pecuario. Argentina, a través de su servicio meteorológico, utiliza información de precipitación, monitorea la precipitación decádica, para poder determinar cuál es la condición de sequedad, valga la palabra, pero también monitorean la humedad del suelo y con base en eso generan un análisis y una evaluación de la condición de sequía de su país. Paraguay utiliza el índice estandarizado de precipitación para determinar cuál es la condición de la sequía en su país. Y ustedes están observando que cada uno utiliza unos rangos totalmente diferentes, de extremadamente seco, severamente seco, moderadamente seco, a diferencia de lo que utilizamos en Norteamérica, en el monitoreo de sequía de Norteamérica, y lo que utilizan ya los brasileños a imagen y semejanza, y que la Organización Meteorológica Mundial apoya. Guatemala también utiliza un índice de sequía meteorológica, es decir, se basan sobre el tema de precipitación y se define como la desviación de la lluvia respecto a la media en un periodo de tiempo determinado y una zona específica. Y los rangos son leve, fuerte, severa y extremadamente severa. En el caso de El Salvador, ellos utilizan ellos tienen en su sitio web, utilizan diferentes indicadores: humedad del suelo, disponibilidad de humedad del suelo, es decir, lluvia antecedente, lluvia diaria, pronóstico de lluvia semanal, y ellos empiezan a vincular el monitoreo del fenómeno del Niño para generar un mapa de sequía del país. En el caso de Panamá, ellos utilizan el pronóstico de lluvia mensual como un indicador de la condición de sequía en su país. Y a diferencia de los otros países, Panamá, la información la provee la empresa de transmisión eléctrica S.A. Es decir, a diferencia de los demás países donde los servicios meteorológicos son administrados por los gobiernos, en el caso panameño es una empresa privada la que administra la meteorología en Panamá. Y ellos generan esta información de manera mensual. También ellos utilizan un pronóstico de índice multivariado del fenómeno del Niño para determinar los efectos de la sequía en su país. En este sentido, bien vale la pena que son pocos los países que en su propio indicador de sequía lo tomen en consideración. En el caso caribeño, Cuba tiene un monitoreo de la sequía agrícola, es decir, para los cubanos es muy importante el tema de la disminución de la lluvia con el impacto en el sector agrícola, que es su principal proveedor de ingreso, y utilizan un modelo que toma en consideración varios elementos que parten de la lluvia, la humedad antecedente, la capacidad del suelo para retenerla, la necesidad hídrica, y finalmente las condiciones de la vegetación sobre la base de un modelo digital de elevación, y ahí generan la sequía agrícola y también ahí generan un índice de peligro respecto de incendios. La FAO ha generado un mapa para el corredor centroamericano, corredor central centroamericano, que va desde Guatemala hasta Costa Rica, donde ellos hicieron una evaluación de los grados de sequía en alta, media, baja. Pero reitero, cada uno de ellos tiene una forma diferente de cómo evaluar y medir la sequía. Decía yo que México ha generado algo parecido a lo que ustedes tienen en pantalla, de que es
elaborado por la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Ellos tienen un sitio web donde Disculpe, monitorean doctor, inundaciones. Sí, por favor, discúlpenos 5 segundos. Es que las diapositivas están retardadas como unas 3. ya, Antes, estamos viendo monitor de inundaciones y sequías en Latinoamérica. ya, sí, ese es el que estoy mostrando de la Universidad de Princeton. Ah, ok, De acuerdo. perfecto. La Universidad de Princeton hizo este ejercicio y también hizo uno para África, como un intento de tratar de abordar el problema de la sequía y de las inundaciones en paralelo como los dos fenómenos extremos en materia de cambio climático, ¿no? Entonces, existe esta experiencia y ellos utilizan humedad del suelo, utilizan evaporación, utilizan escurrimiento, calculan el índice estandarizado de lluvia, el percentil de la vegetación, del daño a la vegetación, un percentil de escurrimiento, pero radiación, pero eso todo lo toman sobre la base de información satelital. Naciones Unidas para el Desarrollo también contrató a DHI, una empresa nórdica en Europa, para generar una herramienta que que fuera una herramienta para toma de decisiones, herramientas técnicas para planificación de inundaciones y sequías, un DSS, como le llaman ellos, ¿no? Y este DSS toma información a tiempo real, identifica áreas impactadas, hace un pronóstico, hace una evaluación y hace el alertamiento para decisiones. Es decir, todo va variando respecto de dónde se está tomando la información. Es decir, en muchos de nuestros países de América Latina y el Caribe, la información tomada en tierra, valga la palabra, en estaciones medidas por seres humanos o automáticas medidas por seres humanos, gradualmente va desapareciendo por diversos motivos. Entonces, las líneas de investigación, las líneas de trabajo en muchos de los centros que trabajan sobre sequía, la tendencia corresponde a utilizar la información satelital. Recientemente el GOES 16 va a estar operacional y evidentemente tiene una información impresionante de distintas variables, entre ellas temperatura, índice de vegetación, coberturas espaciales, que son fundamentales para definir los indicadores. Pero el tema de los indicadores y el monitoreo de la sequía es algo que no puede estar lejos de la toma de decisiones, sino simplemente sería un ejercicio académico de investigación y no de toma de decisiones. En este sentido, la Organización Meteorológica Mundial y la Global Water Partnership en 2013 organizaron un evento de altísimo nivel en Suiza que le llamaron ellos Reunión de Alto Nivel para Políticas Nacionales de Sequía. Ahí está el material, se los voy a dejar, no pretendo leerles todo esto. El propósito de ellos es gestionar las sequías de manera diferente. Ya no como una gestión de la crisis, es decir, ocurre la sequía y actúo, sino una gestión del riesgo de sequía donde el monitoreo y la predicción son fundamentales para planificar y para mitigar antes de que ocurra el desastre. Ellos tienen como base 3 pilares para la gestión integral de sequías: el monitoreo y alertamiento, una evaluación de vulnerabilidad, evaluación del impacto, y la mitigación y la preparación de la respuesta, la planificación de cómo atender esto. Esto es la base de todo el programa que ellos le denominan Manejo Integrado de Sequías, en inglés IDMP, cuyos componentes es el conocimiento de las prácticas y el desarrollo, evidentemente, bajo un esquema de gobernanza, de acuerdo a cada uno de los países. Ellos ya tienen un helpdesk, una oficina de asistencia, con muchísima de esta información. Y ellos empezaron a partir de la creación de una política nacional, de unas directrices de política nacional, sobre la base de esta reunión internacional de alto nivel, una plantilla generada a partir de lo que el Centro Nacional de Mitigación de Sequías de la Universidad de Nebraska, WINS, en Estados Unidos, generó,
existe este material disponible en línea. Estos son los objetivos que se persiguen, que ahorita no pretendo detallarlos. También un esquema de cómo generar estas políticas, estos planes de manejo de sequía sobre la base de los 10 pasos. Pero aquí es donde me quiero detener. Ellos también tienen en este help desk, en esta oficina de atención virtual, un manual de indicadores e índices de sequía. Es decir, donde se recopiló todos los indicadores habidos y por haber utilizados y más utilizados para medir sequía. Y esto es como un punto de partida para describir y caracterizar índices más comunes. Dada la gran diversidad del enfoque de América Latina y el Caribe, y evidentemente en el mundo, pero lo señala claramente este manual. No es, yo recomiendo que este es el mejor indicador, o el conjunto de indicadores e índices es el mejor, sino más bien, cada uno de los países tiene que identificar cuál de estos indicadores describe mejor la sequía al país en función de el sector impactado. Es decir, la selección de indicadores es en función de la detección oportuna de la sequía para comunicarlo, para que las autoridades tomen definiciones. Y es en función de qué tan sensible es el clima, los indicadores, los detonadores de los climas de cada uno de los países en espacio y en tiempo que determina el inicio y el término de la misma. Evidentemente, la respuesta de los impactos de sequía en el terreno, y en función de eso, identificar cuáles estos son los detonadores o triggers para mejor caracterizarlo de cada uno de los países. Por supuesto, en función de la información disponible. Disponible no solamente en términos de datos, sino también capacidad humana, institucional y financiera disponible para generar un monitoreo, un alertamiento. El ejemplo de México es único en América Latina y el Caribe, donde el monitor de sequía de Norteamérica, el monitor de México mejorado con el monitor de persistencia de sequía generado aquí en el instituto, articula y es el detonador de la política nacional contra la sequía que ustedes tienen ahí en el mapa. Es decir, el alertamiento tiene un propósito, y un propósito para detonar la atención de la sequía, detonar el ejercicio del dinero del gobierno federal sobre la base de programas preventivos y de mitigación generados y ejecutados por órganos colegiados como son los consejos de cuenca, pero soportados sobre un comité de expertos que generan y evalúan la política y los temas de investigación, que articula todo a través de una comisión intersecretaria. Es decir, el monitoreo evidentemente es el punto central de una política nacional, cuyos indicadores son fundamentales. Recientemente, el mes pasado, hubo un taller para desarrollar el monitor de sequía y de alerta temprana para América del Sur. Ocurrió a principios de agosto en Buenos Aires. Esto fue a solicitud del presidente de la región 3 de la Organización Meteorológica Mundial, de la región sudamericana. Participaron 13 países sudamericanos. El Instituto Mexicano estuvo presente ahí como parte del grupo del ADMP, del grupo asesor. Y la idea fue elaborar un plan de consenso detallado para desarrollar e implementar un sistema regional de información sobre la sequía de América del Sur, enfocado inicialmente sobre 6 países, para después expandirlo a toda la región. El propósito es identificar qué información existe, qué datos, qué productos de sequía existen hoy en Sudamérica, como yo mostré hace un momento, y definir las prioridades regionales para entonces sí definir los indicadores más adecuados de este sistema de información. Como plataforma de trabajo de coordinación se determinó que los centros climáticos regionales, el CIFEN de Ecuador es uno de ellos, el otro es el de América del Sur, el RCC, y que está con base en Paraguay, y en paralelo trabajar con el que está en Barbados para el Caribe.
Es decir, ellos van a conjuntar, integrar toda la información que los países proveen y los intereses coordinados. También hubo una serie de reuniones que orientan hacia lo mismo, hacia las políticas nacionales asociadas como algo fundamental y donde el monitoreo y la definición de indicadores es básica. Fue esto en Santa Cruz, Bolivia, una semana después del de Buenos Aires, y ahí está la información, y también sirvió de base para el tema de políticas nacionales que se presentó la semana pasada en Ordos, China, como parte de la Convención contra la Desertificación. Comentario final de esto que acabo yo de platicar con todos ustedes. La nueva información satelital, el GOES 16, los sistemas de toma de decisiones como lo que plantea Princeton, o lo que plantea DHI, o lo que tiene México en su observatorio, son fundamentales como herramientas del futuro para identificar los indicadores para monitorear mejor la sequía, dada la creciente escasez del monitoreo terrestre, por diferentes motivos. O sea, sin duda la información satelital no va a reemplazar el monitoreo terrestre. El terrestre va a servir para calibrar lo que el satélite nos está diciendo, los sistemas de toma de decisiones nos están diciendo. Pero no podemos depender solamente del monitoreo terrestre. No hay forma, no hay recursos, no hay capacidad. Hay distintos propósitos para el monitoreo. El sector hídrico, el agrícola, el ambiental o para cambio climático. No es recomendable incluir todas las variables en un monitor generalizado que atienda a todos. Eso no es posible y no es viable y no es deseable. Algo que ya se debe estar pensando no solamente es pensar en monitorear la sequía, sino debemos transitar hacia ver hacia adelante en escenarios, en pronósticos, en paralelo a la vigilancia del mismo. Estados Unidos tiene un esquema que le llaman ellos Outlook, que es ver hacia el futuro, no es un pronóstico en sí mismo, sino es esta sequía va a empeorar, esta sequía va a mejorar, esta se va a mantener, esta va a desaparecer. Es un poco el tratar de ver hacia el futuro, y en el caso mexicano lo estamos enfocando con el caso del monitor de persistencia de la sequía, donde podemos ver si va evolucionando y en qué regiones, qué sitios y con qué intensidad. Reitero, el monitoreo debe ser un primer elemento que contribuya a la definición e implementación de la política nacional contra la sequía. No se puede ver solamente definir indicadores y monitorear por monitorear. No queremos que sea un ejercicio académico de bajo impacto en la toma de decisiones. El tema de la sequía está en la vida histórica de muchos de los países latinoamericanos. Debemos ser preventivos, debemos ser proactivos. La tendencia mundial hacia allá nos lleva. Está aprobado, el programa IDMP ha hecho un estudio y ha identificado que prevenir la sequía, dedicarle recursos para prevenir la sequía, cuesta 6 veces o menos que la atención de la emergencia. Es decir, los recursos que los países disponen estarían mejor enfocados a prevenir, al alertamiento, identificar los indicadores, pero articularlo con la atención de la sequía, como México lo está haciendo y que es ejemplo a nivel mundial, que actuar como en el pasado y como en el presente en muchos de los países ocurre la sequía y entonces empieza la atención asistencialista para poder salir del asunto. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, doctor Mario. En este momento abrimos la oportunidad de las preguntas de los diferentes participantes. Doctor Mario, es evidente que la sequía representa una de las amenazas climáticas eminentes para la comunidad de América Latina y el Caribe. De allí que la importancia de que
los procesos de adaptación al cambio climático se incluya la sequía como uno de los primeros paradigmas, vamos a decirlo así, con el cual se puede enfrentar la población en nuestras comunidades. Es correcto. En este sentido, y un poco dependiendo de los escenarios de concentración de forzamiento radioactivo, nos podría recomendar o comentar al respecto a un plazo de adaptación, digamos, para el 2040. Mire, esto que dice usted del cambio de enfoque de cómo debe implementarse la sequía, es mucho en el sentido de gestionar el riesgo. Es evidente que no podemos evitar la sequía, es un fenómeno natural. Y decía yo que cada vez van a ser más extensas, más intensas, y cada vez mayor territorio va a estar afectado por la misma derivado del cambio climático. Eso no quiere decir que dentro de un periodo extenso de sequías no puedan ocurrir fenómenos, el otro fenómeno extremo, que es las inundaciones, una tormenta severa que genera una inundación, y al año siguiente otra vez tenemos una deficiencia de lluvia tan fuerte, tan poderosa, que no, es decir, la sequía no es cortada por un fenómeno de inundación de un año. En ese sentido, como amenaza climática es muy clara, de ahí que muchas organizaciones de Naciones Unidas, la FAO, la Organización Meteorológica Mundial, la Convención contra la Desertificación, Naciones Unidas para el Desarrollo, estén orientando sus recursos para preparar a los países para enfrentar de una manera más congruente esto que es muy evidente que se va a acentuar y que se va a generalizar en muchas partes del mundo, derivado del problema del calentamiento global. Por eso es tan importante pensar en una política nacional y no pensar solamente como una amenaza climática más que atender. Debe ser enfrentada a través de una política nacional en el marco del tema del cambio climático, sin duda, pero también en el marco del día a día de los países en el sector hídrico, en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector ambiente. Entonces, al 2040, sin duda, los fenómenos cada vez van a ser mucho más impactantes. Muchas gracias, doctor Mario. Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento y nuestra invitación a participar en futuros proyectos en el centro. Nuestra comunidad estamos muy agradecidos con todos los aportes que nos ha facilitado en su presentación. Muchas gracias y les agradezco la invitación y estoy a la orden. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Sí, lo sé. Tengo que ir para allá, pero no puedo cortar la presentación.